Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El escenario político en Venezuela cada día que avanza se torna cada vez más dinámico. Y es que están surgiendo candidaturas, opciones, aspirantes a unas elecciones presidenciales en medio de una crisis económica, política y social sin precedentes en la historia de Venezuela. Esta situación, por supuesto, ha generado fracturas a lo interno de la oposición, candidaturas dispersas. Al parecer el chavismo se mantiene compacto en un solo bloque de fuerzas, pero todavía se mantiene latente la posibilidad de un candidato más allá de Maduro, a pesar de que el propio Maduro es el principal aspirante, la principal carta que podría jugarse el Partido Socialista Unido de Venezuela en estas próximas elecciones presidenciales sobrevenidas, adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene, ni siquiera por la Constitución, facultades electorales que le competen al Consejo Nacional Electoral, como lo es fijar un plazo, un periodo o una fecha concreta y definitiva para un proceso electoral. La ANC lo ha hecho, basándose en ese poder o plenipotenciario del que se jacta para atribuirse funciones de otros poderes públicos constituidos del Estado, en este caso del Estado venezolano. Pero el CNE va a anunciar próximamente la fecha y extraoficialmente se maneja que esa fecha de las elecciones presidenciales, más allá de lo que dijo Diosdado Cabello en un decreto de la constituyente en el que el propio Cabello, junto con la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, influyeron para que ahora se hagan las elecciones antes del 30 de abril y extraoficialmente se maneja que se realicen el día 22 de abril de 2018. Sin embargo, la pregunta es ¿a qué se enfrenta la oposición y cómo se prepara? Dirigentes opositores se mantienen en la diatriba y en la polarización de si elegir al candidato presidencial opositor mediante consenso o mediante primarias. A lo interno se debate la posibilidad de unas primarias que serían aproximadamente en unas 6 semanas, según anticipó uno de los principales líderes de la oposición venezolana, Henry Ramos Alup, quien anunció su participación en las primarias. Ramos Alup será precandidato presidencial y se podría medir, o de hecho se va a medir porque ya anunciaron también sus candidaturas presidenciales Henry Falcón de Avanzada Progresista y Andrés Velázquez de la Causa Radical. Se espera que próximamente, según se maneja información extraoficial, lance su candidatura Manuel Rosales. Ya lo hizo de manera independiente Claudio Fermín. Sin embargo, se baraja también una posible candidatura de Lorenzo Mendoza como un outsider, pero este podría ser respaldado por Avanzada Progresista, ya que el propio Henry Falcón declaró y aseguró que no descarta la posibilidad de declinar de su candidatura para cederle espacio y terreno a Lorenzo Mendoza. Recordemos que son aliados, posiblemente aliados políticos, y es una posibilidad que se mantiene latente. Ahora, ya la oposición tiene esas precandidaturas, también se maneja posiblemente una precandidatura de Juan Pablo Guanipa, ex gobernador electo del estado Zulia, que fue destituido por la misma Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la pregunta es ahora ¿a qué se enfrenta la oposición o a qué se enfrentará? Hay dirigentes opositores de la Mesa de la Unidad Democrática que han asegurado que no se enfrentan o no se enfrentarán al Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que se enfrentarán al Estado venezolano. Las denuncias vienen y van acerca de que el PSUV está amparado por la estructura del Estado tanto de manera propagandística como financiera. E incluso se baraja la posibilidad de que el gobierno incremente el gasto público y con ello la emisión monetaria para financiar la campaña electoral, que de hecho coincide con la apertura del nuevo sistema cambiario de oferta de divisas del tipo de cambio complementario, el DICOM. Pero eso es un tema económico que ya pasa, por supuesto, por una estrategia electoral. Ahora, el mayor reto al que se enfrenta la oposición venezolana es el de lograr condiciones electorales. Recordemos que el propio Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de la delegación oficialista que negociaba con la oposición en República Dominicana, había asegurado y mostrado a la prensa un acuerdo en el que se habría suscrito y acordado entre gobierno y oposición llevar a cabo las elecciones presidenciales el segundo semestre de 2018. Pero Diosdado Cabello salió al paso, salió adelante,
picó adelante, como se dice en Venezuela, se anticipó y prácticamente por decreto suyo se adelantaron las elecciones presidenciales para antes del 30 de abril. Expertos aseguran que este proceso no da garantías. José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, asegura que participar en unas elecciones presidenciales fraudulentas podría promover un cambio, solo bajo ciertas condiciones, que son la participación masiva, la acción unitaria coordinada, la denuncia y el desconocimiento de resultados que sean fraudulentos y el apoyo internacional principalmente. Sin embargo, los cambios también pasan porque la elección presidencial tenga un marco legal de garantías que permita el voto de venezolanos en el exterior. El adelanto, según expertos, es fraudulento per se. A la oposición le quedaría hacer lobby para lograr el voto extranjero que lo respalde con fuerza, una situación que ya analistas políticos vienen alertando, a pesar de que algunos opinen que no sea suficiente tal vez garantizar el voto en el extranjero, aunque si bien las condiciones internas son las más difíciles de cambiar, el voto de la diáspora venezolana representa el diferencial porcentual entre 5 y 10% aproximadamente que el chavismo no podría revertir con el control del sistema si y solo si la oposición logra una observación internacional creíble. Asimismo, hay otras condiciones que son más técnicas y más detalladas. El periodista experto en temas electorales Eugenio Martínez plantea que la elección presidencial de 2013, recordemos, entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles, se organizó en 45 días con todas sus garantías, porque en ese momento se usó la plataforma del CNE auditada, con todo el registro electoral auditado y todas las máquinas de votación y el sistema auditado de 2012. Pero el CNE podría volver a organizar una elección presidencial en 45 días. Puede, pero en condiciones técnicas mínimas, según este experto. Ahora, en las elecciones municipales de diciembre de 2017, señala, el 70% de los miembros de mesa fueron designados de manera selectiva, no fueron sorteados, fueron designados a dedo por el propio Partido Socialista Unido de Venezuela. Este experto denuncia que en su mayoría de esos miembros, que no fueron sorteados sino colocados de manera selectiva, pertenecen o militan en el partido de gobierno, el PSV, lo que a su juicio facilitó el control social y la manipulación. Los miembros de mesa oficialistas, de tendencia oficialista, predominan en los centros electorales de mayor tendencia oficialista y en aquellos de mayor densidad electoral, principalmente en las zonas rurales del país y en las principales ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz. La distorsión en el sistema electoral de Venezuela es enorme y esas desproporciones traban cualquier estrategia de la oposición. Se suma otro agravante, se suma otra condición importante, otro obstáculo, y es que, según advierte este experto, el CNE impedirá que se valide la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la de la coalición MUT, en los 7 estados en donde, recordemos, en noviembre de 2016 fue anulado el referendo revocatorio por presunto fraude en la recolección de firmas, y en esos estados presuntamente continúan los juicios de los tribunales penales que anularon ese referendo revocatorio, no electorales sino penales, por ese presunto fraude en recolección de firmas para impedir o para el revocatorio contra Maduro. El sistema de justicia regional de esas entidades podría obstaculizar cualquier acción legal que intente emprender la oposición mediante ya sea recursos de apelación o de nulidad contra el presunto fraude en el revocatorio. La prioridad es para la oposición validar la tarjeta de la MUT en esos 7 estados clave. La MUT acudirá para validar su tarjeta con la presencia de partidos minoritarios en la coalición, MVP, Causa R, Primero Justicia, Voluntad Popular, pero hay partidos como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, que no lo harán validando a la MUT, sino que irán de manera dispersa. Esto fractura la oposición, y si no están de acuerdo con unas elecciones primarias, unas internas, los demás candidatos podrían ir dispersos, cada uno por separado, y habría más de 2 candidatos en esta elección presidencial. Serían por la oposición Andrés Velázquez, Henry Falcón, Henry Ramos Alup, por el oficialismo Nicolás Maduro. También se baraja la posibilidad de lanzar a Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, según se maneja a lo interno de las filas del Partido Socialista Unido de
Venezuela. Pero las condiciones más relevantes, según el experto Eugenio Martínez, son las dudas que el CNE no aclara y que contribuirían a una posible manipulación. Y las preguntas que el CNE aún no aclara y que son dudas en la población son las siguientes. ¿Habrá sorteo de los miembros de mesa? ¿Cuál será el corte del registro electoral? ¿Habrá un operativo de actualización del registro electoral? ¿Se abrirá el registro electoral en el exterior? ¿Se podrá votar en Miami, ya que su consulado era el centro con más electores? Y es que, por supuesto, es una condición importante. El voto de la diáspora va a marcar estas elecciones presidenciales en Venezuela. Es así pues que se avecina un proceso electoral de gran magnitud e importancia para el país. Las condiciones numéricas y los indicadores estadísticos asignados por el descontento social hacia el gobierno y hacia la oposición serán un factor determinante en estos comicios. Sin embargo, existe un factor que puede jugar en contra de los intereses del oficialismo: la diáspora venezolana. Los más de 2.500.000 venezolanos que residen en el extranjero, más de 4.400.000 según una encuesta de Consultores 21. Y por supuesto, se suma el condicionante de que en 2013 Nicolás Maduro superó por poco más de 300.000 votos a Enrique Capriles. Ahora, la diáspora venezolana suma un total de entre 2.500.000 y 4.400.000 venezolanos, de los cuales se encontrarían habilitados para votar no más de 1.000. Si no se habilita el registro electoral en el exterior, por supuesto no habrá participación en el extranjero y el diferencial porcentual que podría sacarle el oficialismo a la oposición sería tan mínimo, o si la oposición se lo saca por delante al chavismo, podría ser muy reversible si el chavismo controla el sistema. Si no es así, si no controla el sistema ni maneja las desproporciones y distorsiones que hay, entonces tiene un efecto importante. Porque si para este año el CNE habilita en el registro electoral a al menos 200.000 o 300.000 votantes del poco más de 1 millón que se encuentra registrado para votar, aunque 1.000 estén habilitados en el exterior oficialmente, la ventaja porcentual de la oposición podría revertir la diferencia que Maduro le sacó a Capriles en 2013. Es decir, que si vota la mitad de esos 2 millones, o poco más de 2 millones, o incluso una cuarta parte, podría ser reversible y ampliar el diferencial porcentual de entre 5 y 10% que le podría sacar la oposición de ventaja al gobierno en estas elecciones. Pero la interrogante sobre estas condiciones, por supuesto, pasa porque si habrá un nuevo sorteo de miembros de mesa que no sean designados por el PSV, si el registro electoral sacará del sistema a esos más de 5.000 votantes que se encuentran fallecidos pero están habilitados para votar. También si se actualiza el registro electoral de los más de 19 millones a más de 20 millones que hay en el país porque la población ha crecido. También si se habilita el registro electoral para que las personas voten en el exterior y se habilita el registro electoral también para los venezolanos que residen en Miami, el mayor foco de la diáspora venezolana. El consulado de Venezuela en Miami es el centro con más electores en el exterior y eso puede marcar una diferencia porcentual muy amplia que por supuesto sea de tendencia opositora hacia el gobierno y marque los números muy contundentemente contra los intereses del gobierno. Otra interrogante es si el CNE rehabilitará los centros de votación cerrados, si volverá a reagrupar unos y a forzar migraciones de votantes a otros centros. Es decir, si fuerza migraciones, si reubica centros y no rehabilita los que ya fueron cerrados, se permanecerían las distorsiones. El sistema, según los expertos, está amañado y requiere de una forma o de una reforma concretamente urgente en el marco de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela. Estas son las condiciones y a esto se enfrenta la oposición, con condiciones que señalan, denuncian, no son transparentes y que por supuesto podrían dejar el sistema muy vulnerable, muy manipulable si se mantiene por supuesto la presencia oficialista en los miembros de mesa y en el manejo de las actas, que por supuesto son las que deciden todo proceso electoral a nivel mundial. En el caso concreto del Estado Bolívar, la totalidad de las actas fue en número, fue cambiada, fue manipulada, la ventaja la tenía el candidato opositor Andrés Velázquez y fueron anuladas algunas de manera repentina, según denuncia la oposición, para darle la ventaja artificialmente al candidato oficialista Justo Noguera
actual gobernador de ese estado. El gobierno no se ha pronunciado, el CNE no ha iniciado la investigación que aceptó por parte del ex candidato opositor, pero si se mantienen las distorsiones podría manipularse el conjunto de actas junto con su totalización en el sistema, y eso puede jugar en contra de la oposición en estas elecciones presidenciales sobrevenidas, según lo denuncian los expertos electorales y también dirigentes de la oposición.